A veces lo que haces para proteger tus articulaciones te perjudica. Por ejemplo, cuando una rodilla o una cadera por artrosis duelen, lo lógico es moverse menos. Y cuando llega un día bueno, también es lógico intentar recuperar el tiempo perdido. Pero ¿cuál es el problema? Pues que estos dos extremos que estoy comentando alimentan un círculo vicioso de dolor y rigidez. Por eso vamos a ver 5 errores que son muy frecuentes en la artrosis y sobre todo qué podemos hacer en su lugar. No son fallos por descuido o por falta de voluntad, en realidad son decisiones comprensibles porque el dolor agota o quizás no te han explicado cómo regular tu esfuerzo físico o quizás acceder a un especialista o un fisioterapeuta no es fácil en tu área. Por eso nos centraremos aquí en la artrosis de rodilla y de cadera porque son fundamentales para tu independencia y para tu autonomía, pero también se aplica a los problemas de artrosis en las manos. Piensa si te ocurre esto en los días buenos. Te levantas mejor y piensas, bueno, hoy aprovecho, me encuentro muy bien, salgo a caminar, limpio la casa, hago la compra, avanzo en todas las tareas que tengo pendientes, mucha actividad. Y mientras te mueves, pues todo va perfecto, todo parece que va bien. Pero esta noche se dispara el dolor y al día siguiente no te puedes levantar. ¿Y qué haces? Pues descansas por completo 3 días seguidos a continuación. Y cuando mejoras, pues vuelves a intentar recuperar el tiempo perdido otra vez. Esto es el ciclo del todo o nada. Después tenemos el extremo opuesto, que está la persona que deja de mover la articulación porque tiene miedo, mantiene la rodilla rígida sin moverla, se pasa el día sentado y a corto plazo parece que esto le protege, pero a la larga esto debilita el músculo, aumenta la rigidez y acelera la pérdida de movilidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues la alternativa no es aguantar el dolor, pero tampoco ignorarlo. La alternativa es dosificar la carga y en lugar de exprimir los días buenos, repartir la actividad. También hacer pausas antes de que la articulación se agote, es decir, no llevarla al máximo. Y es mejor caminar una distancia fija con regularidad que dar una caminata heroica de kilómetros un día y después pasarte 3 en la cama porque no puedes. También hay que adaptar el ejercicio. ¿A qué me refiero con esto de adaptar el ejercicio? Pues que muchas personas toleran mejor, por ejemplo, la bicicleta estática o la actividad en el agua o el trabajo de fuerza progresivo. Pues hay que tenerlo en cuenta. No hay ninguna actividad perfecta. Debe ajustarse a tu equilibrio, a tu dolor o a tus circunstancias particulares. Después hay un tema que hay que tener en cuenta y que es normal notar cierta notar molestias al empezar a moverte, si llevas tiempo parado. Pero si la actividad provoca que estés mucho peor y no mejora al día siguiente, pues no debes aguantarlo. Esto significa que lo que hay que hacer es reducir la carga, cambiar el ejercicio o el tipo de entrenamiento que hagas. Además, también aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, que es el peso corporal. Si tienes sobrepeso o tienes obesidad, una reducción gradual de peso alivia la carga que puedas tener en la rodilla, la cadera, en fin. Es lógico, no es cuestión de estética, tampoco de sentirse culpable, sino tenerlo en cuenta como una herramienta terapéutica más, como lo es el ejercicio. En fin, que lo importante no es moverte más a cualquier precio, sino moverte de una forma que puedas mantener. Y esto nos lleva al segundo error. Te pregunto, ¿toda tu estrategia contra la artrosis consiste en tomar pastillas? A ver, no nos confundamos. Los analgésicos son herramientas muy útiles. A veces son lo que te permiten dormir, caminar o empezar la rehabilitación. Ahora bien, el error no es tomarlos si están bien indicados. ¿Cuál es el error? Pues el error y el peligro es aumentar la dosis por tu cuenta cuando te duele más, mantenerlos durante años sin revisar sus riesgos, cuestiones de este tipo. Usar solo medicación es como apagar la alarma de incendios de tu casa, pero no apagar el fuego. ¿A qué me refiero? A que tapas el aviso, pero el daño sigue avanzando por debajo. Los antiinflamatorios sí que alivian, pero hay que tener en cuenta que tienen efectos secundarios. En la rodilla, las guías médicas a veces recomiendan priorizar los geles o cremas sobre la piel porque pasan menos al resto del cuerpo. En cambio, en la cadera su efecto sería menor porque la articulación está mucho más
profunda, entonces hace menos efecto. Si los tomas en pastilla, la seguridad dependerá de varios factores, como la edad, cómo están tus riñones, tu estómago, el riesgo cardiovascular y también si estás usando otros fármacos que se puedan interaccionar. No los dejes de golpe, pero revísalos periódicamente con tu médico. Después tenemos los opioides, que no son una buena solución permanente para la artrosis, porque van perdiendo efecto con el tiempo, tienen también efectos adversos, pueden causar o causan dependencia física, y si los tomas, jamás cambies la dosis ni los retires de forma brusca sin supervisión por tu cuenta, siempre con control médico. Después está en el otro extremo quien rechaza por completo cualquier medicación, incluidas las infiltraciones, porque tienen miedo a que les destruya el hueso. Esto es una preocupación legítima, porque repetir infiltraciones de corticoides muy seguidos durante años al final es perjudicial para la articulación. Pero una infiltración puntual, o sea, bien indicada, pues es una herramienta distinta. No son mágicas, sus resultados varían según el paciente, tienen sus límites, pero puede ser muy útil en determinados casos. La pregunta adecuada no es si la infiltración es buena o la infiltración es mala, sino si esta infiltración concreta compensa sus riesgos en tu situación concreta. ¿De acuerdo? Después tenemos el tema del frío y el calor, que también ayudan. El frío se utiliza más cuando la articulación está más hinchada y el calor si notas rigidez al levantarte. El frío y el calor son medidas complementarias, no sustituyen el movimiento adaptado ni al resto del tratamiento y además hay que tener en cuenta que se deben utilizar protegiendo la piel. Aquí la idea principal es esta, que controlar el dolor importa, pero debe servir para recuperar la función. No debe convertirse en el único plan. Porque para moverte mejor a veces no basta con ejercicios o medicamentos. A veces también necesitas en realidad ayudas externas. ¿Un bastón crees que te hace más dependiente? El problema es que mucha gente lo que hace es rechazar una rodillera, un bastón, un andador porque siente que eso es rendirse. Y en realidad a veces ocurre justo lo contrario, que una rodillera, un bastón, un andador, una cosa de este tipo puede ayudarte a salir de casa, a caminar con seguridad, a conservar la autonomía. Eso sí, no todas las ayudas sirven para todo el mundo. Por ejemplo, una rodillera puede resultar útil si la rodilla falla, si se siente inestable o si carga de forma desigual, pero no es una recomendación general para todo el mundo y debe ajustarse bien, porque si se desliza, aprieta, produce rodaduras o limita el movimiento mucho, pues probablemente no sea lo más adecuado. También hay que tener en cuenta el precio, porque las rodilleras y los soportes que están hechos a medida también pueden ser caros y por eso a veces las personas no lo rechazan por orgullo, sino lo que pasa es que no lo pueden pagar o no lo resultan o no son cómodos para ellos. Un bastón, por ejemplo, bien regulado también puede descargar una pierna dolorosa y mejorar el equilibrio, pero mal ajustado también puede sobrecargar la muñeca, el hombro y la espalda. Es decir, para descargar una pierna suele llevarse en la mano contraria y también conviene aprender a utilizarlo correctamente con un profesional por si acaso. Si existe más inestabilidad, pues quizá lo que sea preferible es un andador o usar dos bastones a la vez. Y con el calzado, pues la idea es sencilla. Debe ser estable, debe ser cómodo y no debe aumentar tus molestias. Las plantillas, pues pueden ayudar en casos concretos, pero lo mismo, que no son una solución universal. Hay que adaptarlo a cada persona. Antes de rechazar una ayuda, lo mejor es probarla bien y que esté ajustada. Y antes de gastar mucho dinero, pues también preguntar qué problema pretende resolver. Porque una ayuda bien elegida no significa rendirse. Puede ser lo que te permita, como he dicho antes, seguir moviéndote. Pero incluso la mejor ayuda no sustituye el trabajo que tienes que hacer con la fuerza y la movilidad. Fuiste a una sesión de fisioterapia y resulta que saliste peor. Pues esto es una experiencia que suele pasar con cierta frecuencia, que haces una tabla de ejercicios y los días siguientes el dolor en la articulación se dispara. Y la conclusión inmediata suele ser que esto no es para mí, que lo dejo y tal. Bueno, aquí tenemos dos extremos opuestos. Primero, abandonar al primer amago de molestia. Y segundo,
creer que para mejorar hay que sufrir un dolor insoportable. Pues ni una cosa ni otra. La rehabilitación no es una prueba de resistencia y si una sesión ves que te provoca un dolor intenso y no puedes caminar los días siguientes, pues el plan no está funcionando. ¿Qué hay que hacer? Pues hablas con tu fisioterapeuta, se lo explicas, qué movimiento te dolió, cuánto tardó en pasarse, y a veces la solución pues es relativamente simple, que has de hacer menos repeticiones, hay que recortar el recorrido del movimiento, hay que dar más descansos. La fisioterapia que es eficaz no solo es recibir un masaje pasivo y ya está. El objetivo es devolverte la fuerza, la confianza y la movilidad para tu vida diaria. ¿Y esto qué exige? Pues una progresión que esté adaptada a ti. No una tabla genérica ahí fotocopiada. Sobre todo si tienes problemas de equilibrio o llevas meses moviéndote poco. Hay que adaptarlo. Y después, abandonar antes de tiempo también te quita una herramienta que es importante. Pero callarte y aguantar un ejercicio que te está lesionando y te duele mucho tampoco te va a ayudar. Lo que digo, hay que decirlo. Has asumido que tu dolor es normal porque son los años. Lo que pasa es que muchas personas toleran una pérdida de movilidad que es muy grande, severa, porque creen que su artrosis no tiene ninguna solución. Y otras lo que hacen es evitar consultar porque tienen miedo a que el médico los programe directamente para una operación de prótesis. Pero pedir una revisión no significa entrar en el quirófano. Lo que significa es que van a valorar cuánto te limita el dolor, qué tratamientos no han funcionado y qué opciones alternativas tienes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuanto más tiempo pases con la articulación rígida y el músculo débil, más difícil va a ser recuperarse después. Por eso hay que consultar, porque el verdadero peligro es ver que tu vida se reduce porque dejas de salir, porque te aíslas, porque tienes miedo en convertirte en una carga. Y después tampoco caigas en el mito de que eres demasiado joven, que esta es otra, o que eres demasiado mayor. Me refiero al tema de la prótesis. Aquí la edad importa, pero la decisión se toma valorando tu salud en general, es decir, tu riesgo quirúrgico, la intensidad del dolor, el grado de autonomía que se espera que vayas a recuperar. Una persona mayor puede beneficiarse mucho y una más joven, en cambio, puede necesitar esperar y agotar otras vías de tratamiento. La cirugía no es un fracaso, pero tampoco es la primera opción. Aquí lo importante es no confundir el ser prudente con el resignarse. Y si tu movilidad cae y las tareas básicas se vuelven imposibles, solicita una nueva valoración para que vean a ver qué se puede hacer. Hazlo para tener información y para decidir antes de perder tu independencia y tu autonomía. ¿Qué haces hoy? Pues no intentes cambiar los 5 errores que he comentado ahora mismo. Pues elige el que mejor describa tu situación actual. Quizá te estás pasando de esfuerzos los días buenos o te quedas bloqueado por el miedo y no te mueves, o tal vez estás tomando la misma pastilla desde hace años sin control ni revisión, o rechazas un bastón o un andador que te devolvería la seguridad al caminar. Aquí el primer paso es sencillo. Valora tu situación y selecciona lo que sea prioritario en tu caso y actúa en ese punto en primer lugar. Por ejemplo, puede ser repartir mejor tus paseos o puede ser apuntar qué ejercicio específico te molesta más para decírselo al terapeuta o pide al médico que revise tu tratamiento. En la artrosis la constancia funciona mejor que las heroicidades. Aquí la meta no es recuperar la articulación que tenías a los 20 años, no es eso, sino conservar tu movimiento, tu autonomía y la calidad de vida, que es lo que nos interesa. Para entender exactamente qué le pasa a tu articulación por dentro y qué opciones reales tienes en la artrosis, pues haz clic en el vídeo a continuación en el que profundizo en estos temas. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.